Buen día, mi nombre es Brian Arley Holguín Gómez del curso de Contaduría Pública de la UNAD. A continuación voy a presentar las diferencias entre un contrato público y privado y las partes del contrato público y privado. Las diferencias entre un contrato público y privado encontramos como en el contrato público que los contratistas se eligen por medio de una licitación pública. En cambio, en un contrato privado el contratista no es necesario que se convoque mediante una licitación pública. Un contrato público, la contratación es más amplia, por tantos trámites legales se deben cumplir por contratar con el Estado. En un contrato privado su contratación es más sencilla y por tanto no requiere de tantos trámites. En un contrato público es requisito indispensable estar inscrito en el RUP, Registro Único de Proponentes. En un contrato privado, para la celebración del contrato, se requiere de una buena propuesta. Un contrato público, los contratos se hacen por intermedio de entidades del Estado, y un contrato privado, los contratos son privados por inversionistas particulares. En un contrato público, como inversionistas es el Estado mismo o inversión mixta en cuanto a público y privado, y en un contrato privado la inversión es de capital propio, de capital privado. En cuanto a las partes del contrato público y privado, encontramos las siguientes. Las partes del contrato público están conformadas por 3 etapas: etapa precontractual, etapa contractual y la etapa postcontractual. A su vez, esta etapa precontractual está compuesta por la oferta, el proponente, el pliego de las condiciones, la selección. En la etapa contractual encontramos el contrato y el contratista. En cuanto a la etapa postcontractual, encontramos la ejecución y la liquidación del contrato. Y las partes, en cuanto al contrato privado, encontramos 3 partes. La primera, el consentimiento; la segunda, el objeto; y la tercera, la causa. Gracias. Voy a hablarles sobre la responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. Primero, responsabilidad por incumplimiento del contrato público. En la responsabilidad contractual, el contratista por incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, la Ley 80 de 1993 establece que los contratistas responden civil y legalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley, para cuyo efecto en materia los contratistas están sujetos a la responsabilidad que en esta materia señala para los servidores públicos. La contratación pública constituye un mecanismo de actuación del Estado que se desarrolla a través del ejercicio de función administrativa, por lo que se aplican los principios constitucionales y legales que la rigen. Responsabilidad por el incumplimiento de un contrato privado. Cuando una de las partes ha incumplido, la otra parte tiene 2 opciones a elegir, dadas por el artículo 1546 del Código Civil: exigir la resolución del contrato y exigir el cumplimiento del contrato, según indica el contrato bilateral. En caso de que no se cumpla por parte de uno de los contratantes, podrá pedir el cumplimiento del contrato con la indemnización de perjuicios. Artículo 1930 del Código Civil: tendrá derecho a exigir el precio con resarcimiento de prejuicios. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló que la parte que cumple el contrato puede exigir el cumplimiento del contrato y la resolución de este con las consecuencias. Aplicación del principio de igualdad, interés general y particular. El principio de igualdad en el campo de la contratación estatal se aplica en el derecho que tienen todas las personas interesadas en un proceso de contratación a estar en las mismas condiciones y a tener las mismas oportunidades durante el proceso de contratación, comienzo y adjudicación o formalización del contrato. Se debe garantizar que las condiciones sean las mismas para todos los competidores, obrando con lealtad, honestidad en la selección del contratista. Debe prevalecer los objetivos comunes para así asegurar las mismas oportunidades en el proceso de contratación. La efectividad del principio de igualdad depende de un trato igualitario a todos los oferentes, tanto en la exigencia de los requisitos en el pliego de condiciones como en la calificación de sus ofertas, y por supuesto en la selección de aquella que resulte más favorable para los intereses de la administración. Los principios de contrato público y privado. Bueno, entre los principios de contrato público tenemos el principio de transparencia, el principio de economía, principio de responsabilidad, el principio de selección objetiva, principio de buena fe, principios de publicidad e igualdad, principio de planeación y principio de debido proceso. Ya en la parte, digamos, de los principios de contrato privado, encontramos el principio del abuso del derecho, el principio de la autonomía de la voluntad, el principio de la buena fe, principio de consensualidad, el principio de la costumbre, principio del enriquecimiento sin causa
principio del error común, principio de la imprevisión y el principio de la relatividad. Bueno, también acá tenemos los tipos de clasificación de contrato público y de privado. Entonces, para el contrato público existen 3 clasificaciones según el criterio. Bueno, según su finalidad, contrato de obra, de concesión de obra, de concesión de servicios, de suministro, de servicios y mixto. También está según el régimen aplicable, según su regularización armonizada o no. Y ya en la parte de contrato privado encontramos, bueno, ahí se dividen en los siguientes tipos, como puede ser unilateral, bilateral, gratuito, oneroso, principal, contrato de prenda, real, solemne, consensual, conmutativo y aleatorio. Muchas gracias.